sonriendo. Destino. 10:56 de la mañana, 24 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Hace un calor que te digo que está buenísimo. Nos vamos al parque, tomamos mate, tomamos sol, se viene el verano, llegó la primavera por fin, ¿viste? Muy bien, y se fue la lluvia esa que nos trajo tantos problemas. Y no solo eso está bueno. ¿Qué más? Sino también está buenísima la noticia que tengo para contarte. Mirá. Dar es dar. No fijarme en ella y su manera de hablar. Cocinas Florencia va a donar una cocina con horno y parrilla autolimpiante al comedor, hogar o fundación que nos escriba su historia en el muro de Facebook de Mil Manos. Escribí en el Facebook de Mil Manos y contanos por qué esa cocina tiene que irse a ese comedor u hogar. Habrá muchísimas historias ganadoras, así que vos también ya podés empezar a escribir la tuya para llevarte una cocina como la que estabas viendo en pantalla. Buenísimo. Buenísimo, Te Dani. haces una torta riquísima. Espectacular, livianita, fácil, pocos ingredientes, más rico no puede ser. Muy bien, te dejo continuar En entonces. realidad sí, más rica puede ser. Vamos a prepararle un glacé para hacerle la cobertura. Súper fácil y siguiendo esta línea de que usamos pocos ingredientes, vamos a utilizar 2 nada más. ¿Qué tengo acá? Azúcar impalpable. En mi otra mano, a la derecha de su pantalla, tengo jugo de naranja. Vamos a agregarle de la siguiente manera. Mirá, muy poquito. Ya esa cantidad es más que suficiente. Sería 1/4 de jugo de media naranja. O sea, un nada. Bueno, exageré un poco. Vamos a mezclar bien, bien, bien. Ahora que se vienen las fiestas, este glacé que estoy haciendo va espectacular para los budines navideños, para el pan dulce y demás. Muy bien, esto lo voy a retirar, lo voy a hacer con una cuchara que es mucho más fácil, ¿sí? Vamos a agarrar una cuchara, vamos a ponerle un poquito más de jugo para que tenga mayor fluidez. Y te cuento que acá tengo la torta Ángel ya hecha, ¿sí? La característica que tiene esta torta es que como tiene mucho merengue, tiene un color muy clarito. Si quieres hacerle una cobertura de chocolate, el contraste también va muy bien. Fundamental que al momento de hacer el glacé, como el que estoy haciendo yo ahora, no te pases con el jugo porque no hay retorno, ¿sí? Fíjate que va a tardar un poquito en tomar, pero toma, ¿sí? Toma el azúcar. Muy bien, una vez que ves que está tomando la totalidad sin grumos, vamos a bañarlo. Fíjate lo que tengo yo acá. Tengo la torta en una rejilla. ¿Por qué? Porque tiene que estar fría al momento de bañarla, tanto con chocolate como con glacé, como con alguna otra preparación, tiene que estar fría, porque si no, no queda la cobertura. Fíjate, enseguida hacemos este glacé que queda muy espeso, parece cola vinílica, ¿eh? Tiene que quedar así, mirá, bien espeso. Vamos a agregarle una gotita más de jugo, una gotita, ¿sí? Ahí está. Vamos a mezclar jugo de cualquier cítrico, pomelo, limón, mandarina, el que tengas va bien. Muy bien, una vez que tenemos por acá el glacé, vamos a poner la cobertura, rejilla y plato bajo para no enchastrarle la mesa a mamá, ¿eh? Sí, pensamos en todo. Muy bien, vamos a bañar de esta manera. Esto queda tan rico, no saben qué rico. Este glacé tiene la característica que se seca. Sí, queda bien durito después. Muy bien, vamos a bañarlo todo. Si quieren pueden pasarlo con una espátula. Muy rico para cualquier budín. Torta Ángel. Por último, lo último que le voy a agregar. Le vamos a agregar unas granas de color. En este caso, obviamente, Día Patrio, importantísimo. Vamos a agregarle granas celestitas que van a contrastar con nuestro glacé. Muy bien. Si quieren le pueden agregar unas pelotitas, una torta bien patria, ¿eh? Y listo. ¿Listo el pollo? No, se ve a instaurar. Lista la torta para comer. Nos vamos a la mesa de conexión, voy a cortar así, después les convido así a través de la pantalla. Muy bien, y nosotros vamos a recibir a Javier Trímboli, ya amigo de la casa, con un fuerte aplauso. Él es historiador y aparte es autor de contenido de esta serie documental que se está transmitiendo en la pantalla de la televisión pública. Hola, Javier. Hola, ¿cómo estás? Muchas gracias por venir. Recordemos que Guerra Guazú se está transmitiendo los sábados a las 20:30 aquí por la pantalla de la televisión pública. Perfecto. Muchas gracias por venir. Contanos un poco, para ponernos en contexto y ubicarlos a los chicos, ¿qué fue la Guerra del Paraguay? Bien, haría primero una aclaración. Creo que es bien importante ponernos en contexto respecto a la guerra, porque la Guerra del Paraguay no ha estado en los manuales de historia, ¿sí?, de las escuelas secundarias, tampoco en la escuela primaria durante muchísimo tiempo. Y no ha estado en los manuales de historia, aún habiendo sido la guerra más importante que hubo en la Argentina, ¿sí?, la guerra más importante que conoció América del Sur durante toda su historia.
para que ustedes se den una impresión, argentinos murieron entre 20.000 y 30.000 argentinos mueren durante la guerra. Es una cifra bestial y también es bestial la duda, entre 20.000 y 30.000. ¿Por qué la duda? Porque en ese entonces no había siquiera, todavía no se había producido el primer censo en la Argentina, por lo tanto no había un conteo preciso de esa guerra. En el caso del Paraguay disminuyó su población en un 60%. Es imposible de calcular bien lo que puede significar una población que se disminuye en tamaña proporción. Javier, explícanos para entender, bueno, cómo era Paraguay en ese momento, cómo era Argentina y por qué le hacemos guerra a un país hermano, un país vecino. Sí, en verdad es un enorme problema, una enorme intriga, el sentido que tuvo esta guerra, por qué esta guerra se produce, ¿no? Y yo creo que podría sintetizar pensando lo siguiente: el Paraguay era una nación que en primer lugar no había conocido las guerras civiles que nosotros conocimos y que todos conocemos por estudiar tanto y a veces no entender mucho de qué trata en nuestro siglo XIX. El Paraguay no había tenido esas guerras civiles. Paraguay tenía un Estado mucho más fuerte que el nuestro, que el argentino, mucho más fuerte que el uruguayo, un Estado consolidado y que tenía una enorme alianza con su población masiva campesina. La población mayoritaria en el Paraguay eran pequeños propietarios que bien tenían sus tierras o tierras que les daba el Estado y que trabajaban la tierra. Era una población campesina casi sin una burguesía con desarrollo propio. Era el Estado y esta clase campesina. Ese Paraguay desentonaba en un orden que se estaba constituyendo en la Argentina y en América Latina, en Brasil en particular, un orden claramente liberal, un orden que buscaba producir grandes propiedades de tierra, un orden que buscaba desarrollar intereses ligados a las minorías sociales y no a estas mayorías sociales. Paraguay entonces era un gran problema. Sí. No, pregúntate, bueno, en esta guerra siempre se habla de, por más que toda guerra está mal, pero pueden haber guerras más o menos parejas. Y acá se habla de desigualdad, de que hasta el día de hoy condenamos a Paraguay por esta guerra. ¿Qué hicimos? ¿Cómo actuó la Argentina? Primero que fue una guerra de una enorme desigualdad de fuerzas y sobre todo de recursos económicos. Hoy nosotros tenemos una imagen de lo que es Paraguay, pero para darse cuenta de lo que era Paraguay en ese entonces hay que pensar que hizo falta que 3 países y sobre todo un gran imperio como era Brasil no era una república, Brasil era un imperio, 3 países, uno de ellos un imperio, se pusieran de acuerdo con enormes empréstitos de Inglaterra, de Gran Bretaña, que financiaron esta guerra al Brasil y a la Argentina, para solamente así poder destruir el Paraguay. 5 años de guerra. Evidentemente, la resistencia que ofreció Paraguay era una resistencia que hablaba de lo que para ellos significaba defender su propia tierra contra estas potencias que querían conquistarlo, y al mismo tiempo la enorme identificación que tenían con ese sistema social y político. Javier, ¿qué pretende transmitir el documental y qué significa, porque el documental se llama Guerra Guazú, y todos nos preguntábamos acá cuál es el significado y por qué Guerra Guazú? Bien, Guerra Guazú Guazú quiere decir grande. En Paraguay a esta guerra se la conoce como Guerra Guazú. En la Argentina se la conoce como Guerra del Paraguay o Guerra de la Triple Alianza. También anda dando vuelta el nombre de Guerra de la Triple Infamia. Es muy interesante este problema del nombre porque es un enorme síntoma. Cuando un nombre no se logra estabilizar es porque hay un síntoma de que algo no se puede terminar de colocar en caja. ¿Qué significó esta guerra? Hay cosas del pasado que a veces son prolijas y rápidamente quedan fácilmente inteligibles, entendibles. En el caso de la Guerra del Paraguay no. Es un enorme problema que aún hoy nos sigue aquejando, nos sigue preocupando. En Paraguay, la Guerra del Paraguay es una discusión cotidiana. Se habla de la Guerra del Paraguay, quizás incluso con muchísima más vehemencia y certeza que nosotros podemos hablar de San Martín, de Belgrano, muchísima más. Diría, parecido a nuestros 30.000 desaparecidos, pero ocurrió hace 150 años. Como si los 150 años no hubieran sido nada. ¿Y qué pasa? Bueno, que en la escuela no se habla de esto, pero ahora sí. Esto del revisionismo histórico como una autocrítica y cómo se vive la presencia de un expresidente, un presidente destituido del Paraguay que se vino a la Argentina por esto. ¿Y por qué estuvo acá, no? Aclaremos también. Claro, yo tengo la impresión de que entre los profesores, los maestros, los jóvenes, la Guerra del Paraguay siempre ha estado instalada como una intriga y siempre con la sospecha de que fue una enorme injusticia. El problema es que no estaban dadas las situaciones, colocadas las situaciones para que se hablara públicamente de esta guerra. Muy probablemente para que se empiece a hablar públicamente de esta guerra en la Argentina, en Brasil, en Uruguay,
hacía falta que hubiera gobiernos que tuvieran relaciones con las clases populares, que tuvieran también voluntades de redistribución de la riqueza, de ampliación de derechos, que de esa manera sientan la posibilidad de decir, revisemos ese pasado, veamos qué hicimos. También pensar lo siguiente, no fue la Argentina la que hizo ese desastre, tampoco fue el Brasil actual el que hizo ese desastre, fue el Brasil de un imperio, fue la Argentina que recién terminaba de empezar a conformar con Mitre, que recién había ganado, claro, ¿sí?, a Urquiza en la batalla de Pavón, que hace muy poquitos años atrás había degollado el Chacho Peñalosa en La Rioja. Por lo tanto, fueron intereses de unas minorías. En la Argentina hubo enormes resistencias de nuestros gauchos, fundamentalmente, para no ir a la guerra, y también de un grandísimo escritor, Alberdi, Juan Bautista Alberdi, aquel que escribe las bases de nuestra Constitución, no quiere saber nada con la guerra. Bien, y critica la guerra desde el primer día hasta el último, y eso le vale casi su exilio. ¿Con qué nos vamos a encontrar este sábado viendo Guerra Guazú aquí por la pantalla de la televisión pública? Primero diría que nos vamos a encontrar con un documental que tiene varios puntos muy a favor. Uno de ellos es que es un documental absolutamente federal. Recorrimos todo nuestro litoral, toda nuestra Mesopotamia, también el Paraguay, filmando en los mismos lugares donde la guerra se produjo, conversando con la gente de estos lugares. Y vamos a encontrarnos en particular, me gustaría señalar, con dos aspectos. Uno, la batalla más grande que vivió la Argentina en toda su historia. Conocemos la de Maipú, quizá la de Chacabuco o la de San Lorenzo, que fue apenas un combate. En la batalla de Curupaití no se sabe si murieron entre 7.000 o 9.000 argentinos en una única batalla por un error, básicamente por un error de aquel que comandaba el ejército argentino, que era Bartolomé Mitre. ¿Cuál fue el error? El error fue suponer que la escuadra brasilera ya había logrado bombardear y destruir las trincheras paraguayas y entender que eso había sucedido, y no había sucedido. Fue un malentendido entre los mandos que costó la vida de 7.000, 9.000 argentinos. El hijo del vicepresidente, en ese momento el vicepresidente era Marcos Paz, muere. El hijo de Sarmiento, Dominguito Faustino Sarmiento, muere ahí. Pero además mueren cantidad de hombres anónimos, que no tienen nombre, que no contaban. Importantísimo, Bartolomé Mitre, cuando termina la guerra, también va a fundar el Diario La Nación. Y el Diario de la Nación, que va a ser una suerte de fenomenal escudo para evitar toda crítica a lo que había hecho el mitrismo en la Argentina, sí, se va a interponer para que esta guerra sea revisitada, sea revisada. Javier, vamos a recordar que si querés ver esta serie documental lo vas a hacer por la televisión pública los días sábados a las 20:30 horas. ¿Es así? Perfecto. ¿Puede ser una cosita más? Sí, cómo no. Lo último. Estamos organizando también en el canal una serie de charlas, ¿sí?, a propósito de distintos temas de la guerra. Ayer se hizo la primera y vino muchísima gente y estamos muy contentos. La próxima va a ser el martes que viene, 6 de noviembre a las 18:30, y el tema bien interesante. Esta es la primera guerra que se fotografía en América del Sur. Bien, y se va a poder debatir. Se va a hablar sobre las fotografías de la guerra y también sobre unos maravillosos grabados, caricaturas que hicieron los paraguayos en las trincheras, que son casi no vistos y que nosotros hemos traído una muestra al canal y se va a conversar sobre esto, así que están todos invitados. Perfecto, ¿era la misma información? La misma información y también buenísimo. Con historiadores, Norberto Galazo. Norberto Galazo participó ayer. Norberto Galazo, sí, pero bueno, es todo parte de lo mismo. Toda la información la subimos entonces en el Facebook de Mil Manos, así te podés enterar de todo. Javier, muchísimas gracias por haber venido. Ya sabés, la serie documental la puedes ver los sábados a las 20:30 por acá, por la pantalla de la televisión pública. Gracias por haber venido. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, quédate, ya venimos. Mil Manos. Me llamo Nuri, tengo 17 años y para mí es muy importante que la ley del voto joven se sancione hoy porque es la mejor ampliación de derechos que nos podía tocar a los jóvenes, para que podamos decidir el futuro en que queremos vivir.